Baja el paro en Castilla y León y lo hace un 1,23%. Mientras en España subió por segundo mes consecutivo, aquí en enero salieron de las listas de desempleados 1.542 personas. Hoy hay en Castilla y León 6.500 parados menos que hace exactamente un año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Además, las afiliaciones a la Seguridad Social también crecieron. 3.600 nuevos afiliados en nuestra comunidad autónoma. Es casi medio millón más en toda España. Enseguida les vamos a dar los datos y también los analizaremos con un experto. Y mucha atención porque cada vez más conocemos casos de agresiones sexuales por sumisión química. Ayer mismo, por ejemplo, fue detenido un hombre en Pamplona. La hostelería se rearma ante estos supuestos y en Palencia esta mañana representantes del sector y la Policía Nacional analizan protocolos de actuación de los que nos hablarán en unos minutos. Y aunque la borrasca Juliet nos está dejando mucho frío, estos días no están siendo de grandes nevadas, pero de un pequeño pueblo de Soria, Santa Cruz de Llanguas, nos llega la queja de unos padres. Sus hijos van al cole, a Soria capital, en transporte escolar, pero las máquinas quitanieves no pasan a tiempo y cada vez que nieva se quedan sin ir a clase. Luego nos lo cuenta en directo una de las madres. Y si sus quejas son financieras, ahogados por los créditos con menos ahorro del que quisieran, sepan que es un problema de salud financiera, un concepto que empezamos a escuchar en el ámbito económico y que hoy en el análisis vamos a explicarles con ayuda de una prestigiosa psicóloga y de un experto de la Guardia Civil que nos prevendrá de fraudes y timos que también ponen en peligro ese bienestar financiero. Con estos y otros asuntos comienza aquí Está Pasando. Y económica es también la noticia del día. Hoy hemos conocido los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de enero y son positivos, especialmente aquí en Castilla y León. Natalia. Edu, es así, si nos fijamos en los datos en España, en este mes, en febrero, aumenta un 0,9% al sumar 2.618 desempleados más, llegando así a 2.900.000 parados en España. El dato en Castilla y León es más alentador. Aquí, en nuestra comunidad, el porcentaje de paro baja un 1,23%, lo que supone 1.542 desempleados menos. En total, en Castilla y León, la cifra total de desempleados queda en 124.000, lo que supone 6.558, un 5% menos que el año pasado. En cuanto a la afiliación, en Castilla y León suma en febrero 3.606 afiliados a la Seguridad Social, con una subida del 0,39%. Esto sitúa la cifra total en más de 933.000 personas, una comparación de hace un año en Castilla y León que sufre un repunte de un 1,4%. La reforma laboral ha permitido que este dato de febrero sea el mejor dato en 20 años, en 2 décadas. Detrás de esos datos hay personas que estabilizan su empleo, hay muchos más empleos indefinidos. En el caso de los jóvenes es donde se observa con mayor fortaleza esa tendencia y sin duda son datos muy positivos que nos animan a seguir trabajando en esa senda. Y para valorar esos datos de paro que acabamos de conocer hoy, contamos en el programa con Javier Blasco. Es el director de The Adecco Group Institute. Muy buenos días, en primer lugar. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarte, ¿cómo valoran los datos que se han conocido esta mañana? Bueno, los datos están dentro un poco del contexto de lo que es el mes de febrero, pero con un fuerte impacto de lo que es la ralentización en nuestra economía y en las cifras del mercado de trabajo con carácter general. Es decir, yo creo que es verdad que ha habido un pequeño incremento más o menos en la media en cuanto a lo que es la afiliación a nivel global y también con carácter interanual, con mayor fuerza en algunos territorios que en otros. Yo creo que Castilla y León tiene de las mejores cifras tanto en desempleo como en contratación. De hecho, en contratación solamente hay 2 comunidades autónomas que mejoran las cifras. Pues llevamos varios meses con pérdida de número de contratos y Castilla y León junto con Baleares son las 2 únicas comunidades que han crecido en contratación y en situación de paro igual, está entre las 3 mejores comunidades autónomas. Lo que ocurre es que cuando uno analiza las cifras desde el punto de vista del desempleo, pues a nadie se le escapa que el desempleo ha crecido y sobre todo
oyendo un poco lo que se está diciendo por parte de la Administración, vamos a ver, el desempleo en el colectivo más joven ha crecido, está ahora mismo 15 veces por encima del crecimiento o el decrecimiento que ha tenido el resto colectivo. Es decir, el desempleo ha crecido un 5,83%, mientras que las personas por encima de 25 años han bajado un 0,34%. En contratación pasa algo por el estilo, ¿no? Pero sobre todo en desempleo, las cifras de los jóvenes siguen siendo muy malas cifras. Cuando hablamos de contratación, hay mucha rotación en los contratos. Para que nos entendamos, mueren más contratos de los que nacen, con lo cual, aunque es verdad que en la contratación inicial se ha mejorado el porcentaje de contratos temporales con respecto a los indefinidos, vamos a ver qué pasa con la población ocupada promedio, ¿no? Es decir, si bajamos esa temporalidad, digamos, en lo que es la población activa. Por sectores, no sé dónde se está notando más el número de contrataciones. Bueno, cuando vemos el tema de las contrataciones, básicamente las cifras son malas. Ya digo, son las mejores en Castilla-León y en Baleares, y sobre todo ha crecido mucho la contratación en el sector de la construcción, porque a nivel global, agricultura, industria y servicios está pidiendo contratos. Al final, vamos a ver, la reforma laboral limita mucho la contratación temporal, pero es que además los contratos fijos discontinuos han caído un 18,8%, con lo cual, en general, llevamos meses con una caída del volumen global de contratos de trabajo en actividades estacionales. Evidentemente, pues se está utilizando el fijo discontinuo para actividades puramente temporales, y de hecho ahora mismo es indicador que es solamente el sector de la construcción, que de hecho hemos conocido, ¿no?, que incluso se ha dirigido a la presidencia del gobierno para pedir ayuda, ¿no?, porque no solamente no encuentran candidatos, sino que el coste de la energía y de los materiales está dificultando enormemente el relanzamiento del sector, que es verdad que uno de los se puede convertir en una de las correas de arrastre, ¿no?, del crecimiento económico a partir del primer trimestre, que va a ser un mal trimestre, ¿no? Pero efectivamente, hoy por hoy, gran parte de nuestro crecimiento sigue dependiendo del sector servicios, y hay otros sectores como el sector de la agricultura y el sector de la industria, con mucho peso en Castilla y León, que hoy por hoy han perdido en contratación, aunque en otras variables, bueno, pues en desempleo, por ejemplo, han reducido, y en afiliación han crecido como el resto de sectores, salvo la agricultura. No sé cuál cree que va a ser la tendencia de cara a los próximos meses. Bueno, la tendencia a partir del mes de marzo, abril, a partir de Semana Santa, para que nos entendamos, teóricamente es de crecimiento. Es decir, el Producto Interior Bruto no va a crecer más allá del 1,2%, 1,3%. Con esos crecimientos tan exiguos, teniendo en cuenta que además todavía no estamos en las cifras prepandemia, como lo están ya el resto de países de la Unión Europea, evidentemente el crecimiento en el empleo no va a ser un crecimiento exponencial. De hecho, vamos a seguir moviéndonos en unas tasas de desempleo en el entorno del 12,8, 12,9%, y seguramente además muy arrastrados por la ayuda, ¿no?, digamos, del sector servicio. Algo parecido, de hecho, a lo que ocurrió el año anterior, en el primer trimestre del año anterior, que ha acabado mal. Quien ha salvado el año han sido las cifras del primer trimestre, sobre todo muy vinculado al sector del turismo, a la hostelería y al comercio. Y aquí probablemente ocurra nuevamente lo mismo, porque es verdad que todavía, pues, el peso de la energía, el peso de los costes de producción, bueno, las rigideces que en definitiva está imponiendo también el marco regulador, ahora que se está hablando tanto de eso, de atraer inversión, de atraer empresas, seguramente pasará factura, y bueno, vamos a recobrar seguramente la senda del crecimiento a partir del segundo trimestre, pero no vamos a tener crecimientos, como decía, elevados, ni en empleo ni en Producto Interior Bruto. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, Javier. Gracias a vosotros, buen día. Y ahora estamos muy pendientes, como cada jueves, de ese Consejo de Gobierno que empieza en estos minutos. Carriedo está a punto de hablar de esos datos del paro que hemos conocido esta mañana. Estará dentro de los puntos del día de hoy. La escuchamos. Alambre de espino y la reparación de los cercados existentes para que puedan ir recuperando la actividad ordinaria y sustituir el material deteriorado como consecuencia del incendio. El coste, como ven ustedes, es relativamente importante. Son 3 millones de euros que nos permite ir volviendo a una cierta actividad previa a la realización o a aquel incendio, ¿no? Hay algunos aspectos que se van también adecuando en función de su evaluación a las propias circunstancias de la naturaleza y, por tanto, a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la propia repoblación forestal. También la propia Consejería de Agricultura declara el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, de
utilidad pública y urgente ejecución, diversas concentraciones parcelarias en Soria y en Zamora. Se trata de agrupaciones de propietarios de régimen privado y en conjunto suman más de 3.000 hectáreas y beneficia a 637 propietarios. Tienen ustedes la relación afectada, que son un área en Soria y 2 áreas en Zamora, en los términos que ven ustedes en la documentación que les ha sido entregado. Soria y Zamora benefician. Pues ahí estábamos escuchando al portavoz de la Junta. Y esta madrugada en Soria fallecía el conductor de un camión al volcar a la altura, ahí lo ven, del kilómetro 154 de la autovía A2 a su paso por Medinaceli. El hombre de 62 años quedó atrapado en el interior del vehículo y cuando llegaron los servicios de emergencia a la zona del accidente no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y en Santa Cruz de Yaguas, padres y madres de 5 estudiantes se quejan de que las máquinas quitanieves no pasan a tiempo para que pase el transporte escolar y los niños puedan ir al colegio. Dicen que lo que llevamos de curso, los días que ha nevado no han podido ir al colegio. Estamos con una de las madres, Ana García. Antes contabais que los quitanieves que teníais ya se han estropeado. No sé si habéis tenido alguna solución. ¿Qué solución veis de cara al futuro? Bueno, solución ninguna, no nos han dado nada. La de las quitanieves de la mancomunidad están rotas, le han pasado el cargo a Diputación y Diputación. Vale, parece que tenemos algún tipo de problema con este Zoom, que se nos congela. No sé si nos escucha. No nos escucha. Hoy en Palencia se imparten unas jornadas sobre el protocolo sexual y de sumisión química. El objetivo es enseñar a los empresarios de la hostelería cómo actuar ante ese tipo de situaciones. Es un protocolo que ya está impulsado en algunos locales y que consiste en poder decir a cualquier responsable de un bar: pregunta por Ángela antes de cualquier situación de acoso. Esta jornada además está impartida por el presidente de la Hostelería de España, José Luis Izuel, y por el inspector de UDICO de la Policía Nacional, José Antonio Casas. Allí está nuestra compañera Alba Míguez. Alba, muy buenos días. Es cierto que tras el famoso y polémico caso de Dani Alves, el foco se ha vuelto a poner en los locales de hostelería, aunque es verdad que esa discoteca, ese local de ocio nocturno, según aseguran desde la policía, también desde la Asociación de Hosteleros a nivel nacional, actuó correctamente. Y eso es lo que pretenden a nivel nacional, que los hosteleros sepan cómo tienen que actuar, cómo pueden ayudar en caso de una agresión sexual. Estamos con José Luis, que es el presidente de la Asociación de Hostelería a nivel nacional. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Están aquí en Valencia porque se está diseñando ese protocolo especial, ¿verdad?, para que los hosteleros sepan cómo actuar. Y nos decía que lo que se pretende es que los locales de ocio sean vistos como un lugar refugio. Sin ninguna duda, o sea, esa capilaridad de la hostelería, 270.000 establecimientos. Hemos generado un protocolo, que es un protocolo formativo para que las empresas que quieran se sumen y que sepan cómo actuar. Vimos claramente que fue una actuación muy acertada por parte de este local de Barcelona, conocer un poco que es un protocolo sencillo, de sentido común, al que las empresas se puedan sumar, que lo conozcan, que todas nuestras plantillas puedan acceder. Y bueno, y ha coincidido que aquí está preparada esta jornada y nos han invitado, nosotros encantados de este protocolo que va a salir prácticamente, va a estar a disposición de todos en pocos días. Nos decían también desde la policía que es importante saber cómo actuar, pero sobre todo saber lo que nunca hay que hacer, ¿no? Bueno, sobre todo hay que, efectivamente, ¿no? Si se ha producido en el local, sobre todo, pues no hay que preguntar demasiado, hay que intentar aislar a la víctima, darle un poco de confianza, que se tranquilice y llamar principalmente a las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que tienen que actuar, ¿no? Y lo que no se debe hacer, bueno, pues intentar que si está el agresor, pues posiblemente hay que no se nos escape, que diría aquel. Segundo, pues si hay una zona concreta hay que intentar aislarla para que puedan luego investigar pruebas. Así que bueno, pues es un protocolo sencillo que yo creo que lo entiende todo el mundo, que es de sentido común y que nos gusta que la hostelería se sume con fuerza y que seamos espacios refugio, espacios seguros para este tipo de agresiones y para otras, ¿no? Así que confiamos que muchos hosteleros pues van a sumarse.
Sí, quieren participar porque son los primeros interesados en demostrar que son lugares seguros. Bueno, la hostelería participa de nuestra forma de vida, de nuestro deseo diario de compartir, de generar, de quedar con los amigos, y España especialmente, que es un país de bares, porque a los españoles nos encantan los bares, bueno, pues también tiene que sumarse a acciones que permitan que esa capilaridad pues sirva para toda la sociedad española. José Luis, antes de despedirle, la situación en Castilla y León, ¿cómo está? Es verdad que a nivel nacional a lo mejor pues hay ciudades más grandes con locales de ocio, discotecas donde acude la gente de forma masiva, pero en Castilla y León, ¿qué podemos decir de los locales de ocio nocturno, de los casos de sumisión química? Es verdad que no es la comunidad, ¿no?, donde más denuncias ha habido. Bueno, esto es una comunidad segura, nada más hay que ver los datos. Estamos en Palencia, la tercera ciudad más segura de España, o sea que habla claramente de que aquí la gente vive con normalidad, disfruta con normalidad y hay poco tema, ¿no? Pero eso no significa que los locales no estén preparados, que conozcan los protocolos, porque cuando pasa, pues también es evidente que cuando se conocen, pues funciona, lo demostró Barcelona, y eso es un poco nuestro interés, ¿no? Esto es un territorio de gente sana, poca gente, es una pena, ¿no?, porque sabemos que hay dificultades para incorporar gente a nuestro sector, especialmente en esas regiones, esa España vaciada, esos pueblos, pero bueno, es parte de los deberes que tenemos como organización, a ser más atractivos para incorporar gente y bueno, y que desde el punto de vista de la hostelería pues seamos imagen de seriedad para el resto de la sociedad. Pues muy importante esa formación para los hosteleros, para que puedan ayudar, y también pues que cualquier posible víctima vea al hostelero, a esa persona que está detrás de la barra, como un amigo, ¿no?, a quien pedir ayuda en ese primer momento y pedir auxilio para que todo se ponga en marcha y sea más fácil esclarecer lo que ha ocurrido. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, estar aquí en esta región que me encanta. Muchas gracias, Alba. En Valladolid se celebra el juicio contra el cazador que disparó por la espalda con una escopeta a otro en octubre de 2020. Se le acusa de tentativa de asesinato. El herido sufrió varias lesiones múltiples y trastorno por estrés postraumático. Noemí Morante. El juicio ha comenzado con la declaración del acusado, que ha negado todos los hechos. Ha asegurado que el 25 de octubre de 2020 fue a cazar a un coto de Villalba de los Alcores, pero que el único disparo que realizó fue contra una perdiz. La víctima, el denunciante, sin embargo, ha contado que fue ese día a cazar con su hermano. En un momento se separó de él y fue cuando se encontró al ahora acusado. Como habían tenido problemas previos, quiso evitarlo y cuando se giró fue cuando recibió el disparo por la espalda. El hermano, que estaba cerca, fue el que le auxilió, según ha relatado la víctima. El juicio va a continuar el lunes. Piden para el acusado 9 años de prisión y una multa económica de 12.000 euros para el denunciante por las lesiones causadas y otros 4.000 euros para Sacil. Y esta mañana se ha presentado en Caja Rural de Zamora la llegada de las colmenas que se entregarán el próximo viernes. Más de 1.200 colmenas que recupera el sector apícola afectado en el incendio del pasado año en Culebra. Y ahora vamos a comenzar, Edu, con esa tertulia que vamos a hablar de salud financiera. Pues sí, Natalia, gracias, porque cada día vemos cómo nuestra economía doméstica se va ahogando poco a poco más y más, ¿verdad? El martes mismo supimos que los precios siguen subiendo. El presupuesto familiar es cada vez más ajustado o está sujeto a los vaivenes de la economía, así en mayúsculas. También se hace más necesario mantener a raya productos financieros, de ahorro, las tarjetas. ¿Y qué les voy a contar de los préstamos e hipotecas? Tenerlo todo más o menos controlado, manejarse con algo de previsión será complicado, pero hay que intentarlo para gozar de cierto bienestar. Es como cuidarse para prevenir enfermedades o estar en forma. Lo llaman salud financiera y hoy vamos a hablar de ese concepto y también, como en salud física o mental, de qué peligros hay que protegerse. Fíjense que esta misma semana también la Guardia Civil ha desarticulado en Madrid y Segovia una organización que ha estafado a 137 personas a través de microcréditos. De esta operación y de otras similares y otros peligros nos va a hablar hoy Javier Castro, que es especialista en investigación tecnológica de la Guardia Civil, destinado en la Comandancia de Palencia. Javier, buenos días y bienvenido a Está Pasando. Buenos días, muchas gracias. Y si, como nosotros, es casi la primera vez que oyen hablar de esto de la salud financiera, Natalia, cuéntanos ahora qué es y cómo la ejercitamos.
Pues sí, porque cuando hablamos de salud financiera nos referimos a la estabilidad económica de las personas, es decir, la capacidad que tenemos de manejar de manera adecuada nuestro dinero. Ojo, porque en muchas ocasiones se considera tan importante como la salud física, la alimentación e incluso la salud mental. ¿Y cómo podemos alcanzar esa salud financiera? Pues llevando a cabo una serie de hábitos como el control del día a día de nuestro dinero, de lo que gastamos y en qué nos lo gastamos, la planificación, es decir, planificar lo que vamos a gastar, la capacidad de ahorro y sobre todo el control de la deuda. Claro que cuando hablamos también de medir esa salud financiera nos fijamos en varios aspectos, como cómo tendremos una buena salud financiera, pues gastando menos de lo que ganamos, pagando las facturas a tiempo y en su totalidad, no a plazos, y planificando lo que nos vamos a gastar en el futuro y cuánto nos podemos gastar y tener también seguros adecuados, Edu. Pues gracias, Natalia. Parecen cosas bastante obvias de cajón, pero bueno, no será tan fácil cuando nos cuesta tanto. Este concepto de la salud financiera lo utilizan cada vez más las entidades bancarias, que insisten, no es tener más dinero ni ganar más o deber menos, es tener cierta seguridad y control de los números. Y para saber cómo estamos, recomiendan hacer algo así como un chequeo médico, pero a nuestras cuentas. Vamos a preguntárselo a una de esas entidades en Valladolid. ¿A qué se refieren con salud financiera y también cómo podemos protegerla como la salud física? Marta Caña, estamos allí en directo en Valladolid. Pues sí, muy buenos días. Vamos a empezar la casa no por el tejado, vamos a empezar por los cimientos. ¿Qué es la salud financiera? Así, a bote pronto. Bueno, mira, yo te diría que la salud financiera es un concepto mucho más habitual de lo que puede parecer y desde luego no es tan complicado, ¿no? Esto ha existido toda la vida y toda la vida hemos hablado de salud financiera, ¿no? Es cierto que con la situación económica que estamos viviendo pues en los últimos tiempos, que es complicada, parece que esto cobra una especial relevancia, ¿no? Pero la salud financiera lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Es preocuparnos por nuestra salud financiera, nuestras finanzas, nuestra gestión económica personal, ¿no? Y esto lo hemos hecho siempre. De hecho, desde BVA lo llevamos haciendo toda la vida, está en nuestro ADN, lo hemos hecho en nuestras oficinas y es claramente una de nuestras prioridades estratégicas, ¿no? El 68% de los españoles declara sentirse preocupado por cómo gestionar su economía personal y en esto es como les tenemos que ayudar, ¿no? a gestionarla de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los ejes principales que tenemos que mirar a la hora de hablar de la salud financiera? Mira, yo resumiría la gestión de la salud financiera de una manera sencilla en 4 pasos. Un primer paso sería el binomio de nuestros ingresos y nuestros gastos. Esto es muy evidente, ¿no? Todos sabemos lo que ingresamos, eso es bastante sencillo, pero es cierto que si probablemente hacemos una encuesta, no todos sabemos lo que gastamos al mes, ¿no? Y de hecho es cierto que nos vamos encontrando todos los meses con pequeños gastos que se nos van despistando por ahí, no somos muy conscientes, ¿no? Ese pequeño café que tomamos todas las mañanas o una plataforma de streaming o un gimnasio que probablemente no usemos, ¿no? Y entonces es muy importante tomar conciencia de que nuestros gastos tienen que estar al nivel y en proporción a nuestros ingresos, ¿no? La parte más importante de la salud financiera para mí sería tomar una conciencia de qué estamos gastando y cómo podemos optimizar ese nivel de gasto con respecto a nuestros ingresos. Yo te decía al principio, la situación financiera ahora es adversa, pero no siempre ha sido así y en cualquier caso lo que tenemos es que ajustar nuestro nivel de gasto evidentemente a nuestra situación económica actual, ¿no? El segundo paso que yo definiría sería establecer un plan de ahorro. Esto lo hemos oído siempre y lo hemos hecho siempre, ¿no? Dentro de esos ingresos que percibimos y una vez que hemos destinado pues, la parte que corresponde a nuestros gastos fijos, que podríamos determinar pues, en torno a un 50%, ¿no? de ese nivel de ingresos, otro 30% a unos gastos quizás más esporádicos o más de ocio, hay una parte de colchón que podría ser óptimo en un 20% que deberíamos poder apartar, ¿no? Poder gestionar para guardarlo para alcanzar esa situación o para poder hacer frente a situaciones imprevistas y prever un colchón para nuestros planes futuros, ¿no? Esto no deja de ser una referencia. Evidentemente, todo depende de la capacidad económica y de la situación vital que estemos viviendo en cada momento, ¿no? Yo aquí resaltaría que lo importante es tener la conciencia de hacerlo, cada uno en la cantidad que pueda y en la cantidad que quiera, ¿no? Pero generar esa conciencia de voy a apartar este remanente para hacer frente a otras contingencias, ¿no? El tercer paso que yo establecería sería el de la financiación. Bueno, ¿quién no ha podido necesitar financiación para acometer sus proyectos vitales, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos,
tenemos distintas apetencias vitales y acceder a la financiación responsable, pues evidentemente es un punto importante, ¿no? Y aquí un poco la misma regla que veíamos con los gastos, bueno, que sea proporcional a mi nivel de ingresos, porque la tengo que pagar, la tengo que devolver, ¿no? Por tanto, tiene que ser asumible para mí y tengo que hacer bien los números de cuánto puedo destinar de mis ingresos a ese pago de deuda que tengo que asumir. Y por último, como último paso, una vez que tengo establecidos estos binomios de gastos, ahorro y financiación, pues con el remanente que me queda, como no, ponerlo a trabajar. Vamos a rentabilizarlo a través de productos de inversión que me permitan maximizar ese beneficio. Pues muchísimas gracias por darnos estos pasos y espero que desde sus casas hayan apuntado estos truquitos para que a fin de mes tengamos ahí un porcentaje y podamos ir ahorrando. Porque es que si no nos quita el sueño, nos preocupamos mucho y nos afecta incluso a la salud física y mental. Luego hablaremos también con una psicóloga que nos va a explicar qué relación hay entre la salud financiera y la salud física. Y yo planteo un tercer factor, la seguridad de las personas y la seguridad ciudadana. Les recuerdo que estamos aquí en el plato con Javier Castro, que es especialista en investigación tecnológica de la Guardia Civil, destinado a la Comandancia de Palencia. Javier, esto también repercute, ustedes saben mejor que nadie, en la seguridad de los ciudadanos. Aunque hablemos de números de cuentas, no es un robo, una agresión física, pero también pone en peligro a los ciudadanos. Efectivamente, la ciberdelincuencia es exponencial. La gente, tenemos que protegernos y tenemos que poner todos de nuestra parte para una cultura de ciberseguridad digital que llegue a todos los ciudadanos, incluso a las personas mayores que, por ejemplo, les dicen que tiene que bajarse, descargarse una app, interaccionar porque la banca online, hay que enseñarlos sobre todo. Estén muy atentos porque luego hablaremos de algunos conceptos, de algunos asuntos en los que no hay que picar para proteger, porque estamos hablando de consejos para ahorrar, tener controladas nuestras cuentas, pero ahorrando y un buen día ese ahorro se nos esfuma, ¿verdad, Javier? Lo sabe usted bien, pues eso, con un fraude, con un intento de timo. Efectivamente, con un mero correo electrónico que simula a nuestro banco, a nuestra entidad bancaria, lo que se llama el phishing, pueden interceptar nuestras cuentas, pueden tomar el control de nuestras cuentas y hacer unas transferencias a favor de los ciberdelincuentes y dejarnos pues a cero. Y evidentemente la cultura pues se nos viene abajo. Claro, todo este asunto de la salud financiera, de estos fraudes, pues tiene como punto de partida aquí en este análisis pues esta operación que también les contamos el pasado martes en Segovia y en Madrid, en la que se saldó con 18 detenidos por estafar a 137 personas mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias. No sé, Javi, si nos puede explicar cómo funcionaba, cuál era un poco el modus operandi de esta organización, porque es un ejemplo también de fraude a través de tarjetas bancarias. Los fraudes es que hay mucha naturaleza sobre esto, sobre todo es la ingeniería social. Los ciberdelincuentes aprovechan la debilidad, que es el usuario, es el eslabón más débil, y les someten de tal manera que les llevan a su campo, les llevan a engañar, simulan, vamos a crear estos microcréditos. La gente está pues muy apretada pues con todos los precios, con el alza de precios y todo, y les prometen unos microcréditos a muy alta rentabilidad y lo que pretenden es que te roban las contraseñas, te utilizan vuestros datos y automáticamente dan de alta unos microcréditos que va el dinero al ciberdelincuente y tú al final tienes que pagar un crédito que no has contratado. Hablaba de que va pues, dirigido ya a ciertas personas, perfiles, a colectivos vulnerables. ¿Y cómo cambian las cosas? Que yo pensaba pues, que los más vulnerables igual eran las personas mayores o gente que tiene menos destreza con las nuevas tecnologías, con Internet, con las aplicaciones móviles, con la banca digital, pero me explicaba antes de comenzar que no, que hay estafas dirigidas pues, a todo tipo de gente. Nadie está a salvo, incluso pues, directivos de empresas que, claro, manejan una cantidad de dinero pues, mucho mayor que cualquier ahorrador anónimo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, esa es la tipología del fraude al CEO. El fraude al CEO lo que hace es suplantar al CEO de la corporación, de la empresa, que es el jefe, y simulan ser él para mandar un correo electrónico o una comunicación a alguien de la empresa para que haga unas transferencias a una tercera persona. Esto pasó por un ejemplo en la farmacéutica Zendal de Oporriño. Ahí estafaron 9 millones de euros, suplantaron la identidad del CEO, que estaba en el extranjero,
y mandó un correo electrónico diciendo me tenéis que hacer estas transferencias de $500.000 de euros, hasta que al final llegaron a los 9 millones. Evidentemente se pudieron abortar todas esas transacciones, pero hubiera sido un perjuicio reputacional, institucional, porque son los que fabricaban nuestras vacunas. Fíjese qué importante. Hay toda una lista de conceptos, de tipos de estos fraudes. Algunos os escuchamos de vez en cuando, como el phishing, pero hay otros, smishing, SMS, spoofing, word dialing. Hay un montón de conceptos que desconocemos hasta que sucede algo. ¿Cuáles son un poco los más recurrentes, los más habituales, los más peligrosos para estar a partir de ahora en casa y aquí también atentos a lo que nos pueda llegar? Sobre todo es el phishing. El phishing es la pesca y recolección de contraseñas. Se toman los nombres en los anglicismos, pero es pesca y recolección de contraseñas. Nos va a llegar un correo electrónico o un mensaje SMS, que sería el smishing, que es la variante del phishing. Nos llega un correo electrónico, un SMS, en las que nos alertan que su cuenta está bloqueada. Para seguir operando con su cuenta tiene que introducir usuario y contraseña, y automáticamente te reenvían a un enlace que están simulando el portal de la entidad financiera, como BBVA, CaixaBank. Esto lo lanzan a través de spam. El spam es el correo electrónico, el correo basura. Y la técnica es eso, tirarlo a muchos sitios. Ha pasado aquí en Castilla y León, sobre todo con Unicaja, en el proceso de fusión de Unicaja, y vamos, el phishing de Unicaja fue brutal, porque la gente se iba a quedar sin dinero, sin las cuentas, y pinchaba en el enlace y le redireccionaba a un enlace, a un portal de los ciberdelincuentes, que habían clonado la entidad corporativa del banco. Tú metías usuario y contraseña, se hacían con tu usuario y contraseña, con tus credenciales, y automáticamente ya procedían a hacer las transferencias. Claro, eso sucede mucho. Un enlace lo pinchamos porque parece que es del banco, sale una ventana en el navegador y efectivamente pone el logotipo de la entidad, firmas. ¿Cómo detecta el usuario que ese no es el portal original? ¿Qué herramientas tiene el ahorrador, el ciudadano, para detectar que esa no es la verdadera página web de su entidad financiera? La verdad es que, y ahora con la inteligencia artificial, esto da un paso más, porque antes te llegaba el correo electrónico y veías que eran traducciones, porque generalmente estos ataques vienen del extranjero. Venían unas traducciones pues mal hechas, inconexas, te trataban de usted o de tú, y podía ser que inducían error, pero ahora con la inteligencia artificial esto va un paso más adelante y se perfeccionan. ¿Cómo podemos detectarlo? Pues, por ejemplo, si nos llega un correo electrónico, mismamente con el cursor o con el ratón, poner encima de la dirección que nos viene y vemos si pone bbva.es, bbva.com, .net, o te viene una dirección muy rara, que tiene un dominio de Rusia, RU, CO, o sea... Ese es el primer factor. Otro segundo factor es que el banco no te va a pedir usuario y contraseña mediante un correo electrónico, que introduzcas usuario y contraseña. Nosotros hemos llevado casos que incluso la gente la han solicitado. Antaño teníamos las tarjetas de coordenadas. Como físicas, un cartón. Física, efectivamente. Y ha introducido la gente toda la contraseña, todas las coordenadas. ¿Por qué? Porque juegan con la ingeniería social, que es el arte de manipular a la gente. Nos llevan a engaño y metemos nuestras credenciales. El banco no te va a pedir usuario y contraseña. Y si tú vas a operar con banca online, lo que tienes que hacer es ir al banco, que te descargan la app o que te digan la dirección. No buscarlo en Google o en otro buscador, porque puede ser que la primera, nosotros siempre buscas las dos primeras páginas. Pero si yo soy un ciberdelincuente y compro ese dominio o tengo ese dominio suplantado, mediante posiciones SEO le pongo arriba y van a pinchar ahí, y es el enlace del ciberdelincuente. ¿Y quién está detrás de todo esto? Porque a veces imaginamos pues eso, un delincuente, una organización que luego, en el mejor de los casos, se desarticula, pero me contaba también antes que hay verdaderas bandas criminales, incluso gobiernos. O sea, es que esto ya llega a unos niveles, ¿no? También, claro, me explicaba, por ejemplo, el caso de esa farmacéutica, a esos niveles, a esos objetivos de CEOs, de directivos de empresas, y esas cantidades de dinero. O sea, ya no es eso, una organización de 4 delincuentes, sino que es que esto ya trasciende a gobiernos incluso. Sí, sí.
La ciberdelincuencia, manejan datos y se dice que la ciberdelincuencia mueve más dinero que el tráfico internacional de armas y de drogas juntos. O sea, si esto funciona es porque la gente nos están estafando, nos están pagando. Detrás de esto hay verdaderas corporaciones, porque hay verdaderos edificios en las que crean un ransomware, que es el virus de rescate, en los que nos están encriptando nuestro ordenador con un criptovirus. Pero yo creo ese software. El tema es el uso que haga la gente de ese software. Ese software lo puedo vender en la Deep Web, lo puedo vender a corporaciones para hacer un exploit y luego lanzarlo. O sea, yo soy de Albacete, hago cuchillos, ¿por qué me van a cerrar la tienda? Efectivamente, es con el uso. Pero hay verdaderas corporaciones que detrás están gobiernos, porque hay mucho dinero. Es otra guerra también estratégica, ¿no? Y iba a decir geopolítica, no, claro, ciberpolítica o el término que encontremos. He leído que ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, dice que en enero se incrementaron las ciberestafas un 10% respecto a diciembre. Esto va en aumento y sobre todo también después de la pandemia, que estuvimos todos delante del ordenador casi 24 horas al día, nos comunicábamos, teletrabajábamos delante del ordenador y ese aumento de la comunicación digital y a distancia se ha quedado y por tanto también el aumento de los ciberdelitos y ciberestafas en materia financiera, también ese incremento continúa, no ha bajado. Por ejemplo, el ransomware es un criptovirus que te encriptaba el disco duro. Empezó siendo en los años, hace ya 10 años, el famoso virus de la policía que te encriptaba los datos, pero esto fue mutando, evolucionando y salen mutaciones a diario. ¿Qué pasa? Que tenemos un punto de inflexión que fue la pandemia. La pandemia teníamos que estar en casa, teletrabajar, y la gente o no tenemos bien securizados nuestros dispositivos, nuestras conexiones, incluso en el teletrabajo, interceptaban las comunicaciones los ciberdelincuentes. Fue el caldo de cultivo de los ciberdelincuentes. O sea, estábamos todo el día comprando, interaccionando con las tabletas, con los ordenadores y a cazar datos. Pues no sé ustedes, yo me estoy ya poniendo malo solo con escucharlo, y no solo las estafas o los fraudes, también esa inseguridad de la que hablábamos antes, de si llegamos a final de mes, si podemos asumir ese crédito, si nos sube la cuota de la hipoteca, genera problemas de salud en las finanzas, pero también en la nuestra. La salud financiera influye en la salud mental y estamos en directo ahora con una gran experta en psicología. Su nombre sonará porque su padre es el prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos, pero ella es doctora en psicología clínica, forense y de la salud. Marta, volvemos contigo en directo a Valladolid. Así es, Edu. Vamos a ver cómo nos afecta esto a la salud mental. Muy buenas, Laura. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que tiene una relación directa. Al fin y al cabo, nuestra economía y las preocupaciones que a veces las asociamos, según la Asociación Americana de Psiquiatría, indica que es el segundo motivo de estrés. Entonces, si cuidamos o aprendemos a cuidar nuestra salud financiera, también vamos a abrir las puertas para cuidar nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Cuando cuidamos nuestra economía, también aprendemos a educar nuestras finanzas y a poder tomar decisiones, a conocernos a nosotros mismos, a poder introducir hábitos saludables que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y nuestros propósitos. ¿Es eso cierto de que el dinero no siempre nos da la felicidad o lo miramos mucho más? Pues sí, es cierto que no nos da toda la felicidad, pero nos da una parte de seguridad, de estabilidad y nos ayuda a conseguir y acceder a una serie de cosas básicas como puede ser la luz, la comida, tener una buena alimentación, el poder pasar tiempo de ocio o ir a un restaurante, ¿no? Como está nuestro amigo Joan Roca, ¿no? Que habla sobre la importancia de ocuparnos y compartir tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. El cuidar nuestra salud financiera requiere educación financiera. El aprender a gestionar nuestras finanzas nos va a ayudar no solamente a poder quizás emprender o conseguir esos sueños y esos objetivos, sino también a vivir desde un lugar de seguridad, controlar nuestra conducta, gestionar nuestro estrés y quizás incluso cumplir con unos sueños de la vida. Cuidar nuestra salud es esencial
y especialmente aprender a gestionar el estrés. Cuando identificamos y ponemos nombre a aquello que nos produce estrés y angustia, pues podemos poner una solución, y a veces pues necesitamos recurrir a aquellas personas que son los especialistas, que saben, porque todo no lo sabemos. Pero no hay que olvidar que el ser humano no solo tenemos la capacidad para aprender, sino para adaptarnos, para reinventarnos y, como hemos visto en estos tiempos de COVID, también para organizarnos e improvisar para seguir sobreviviendo. Somos seres resilientes. Pues con ese mensaje nos quedamos, Laura. Muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy aquí en Está Pasando, y espero que nuestros espectadores sepan identificar cuándo les estresa la economía y poco a poco vayan adaptándose también a la salud financiera. Que nos va la salud en ello, Marta. Gracias y muy buenas tardes. La salud financiera y también la salud física, incluso la salud mental. Tenemos que terminar este análisis de la salud financiera, pero no quería dejar de hablar de un término del que también escuchamos hablar mucho últimamente, y hay que estar muy alerta, las criptomonedas, los bitcoins. Javier, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si nos llega la oportunidad? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo está ahora mismo ese tema de la moneda virtual? Es que el tema de las criptomonedas es muy escabroso, pero es que nos saltan alertas en los periódicos, en principales. ¿Quieres ser rico como Risto Mejide, Pablo Motos, Elon Musk? Esto es lo que no quieren que sepan los bancos. Y entras pensando que es una inversión por 250 euros, y mediante ingeniería social te van a suplantar. Son falsos brokers que te dicen que van a invertir tu dinero en Bitcoin, en Ethereum, en criptomonedas. Y si no sabes lo que es el concepto de la criptomoneda, que detrás hay una tecnología blockchain y todo, pues es mejor. Esto no es bolsa, es un tema muy peligroso. Es un tema muy peligroso, falsos brokers, estafas, esquemas Ponzi, y o sea, hay muchísimo cuidado porque las estafas son muy grandes. Yo tengo una estafa encima de la mesa de 120.000 euros, o sea que con eso ya entró con 250 euros. O sea, un buen ejemplo. Es otro consejo, desconfiar de esos reclamos fáciles de personajes famosos, y sobre todo no meternos donde no nos llaman o en jardines que no conocemos. Para ir terminando, pues algún consejo más. Está a punto de empezar, no sé las fechas exactas, la campaña de la declaración de la renta, y ya nos advierte Javier de que nos van a llegar por WhatsApp y por mensaje un montón de mensajes sobre que ya está la devolución de lo que se nos tiene que abonar, un montón de trámites de los que hay que desconfiar. Por favor, ¿qué consejos podemos explicar para finalizar este análisis? Sobre todo desconfiar de enlaces inseguros, no conectarse a páginas pues maliciosas, tener los sistemas actualizados, o sea, los sistemas operativos, tener un virus de confianza y tener unas contraseñas seguras, porque yo puedo tener todo actualizado, pero si tengo la contraseña 1234 o admin, se acabó. Nos van a insertar un troyano bancario y nos van a exfiltrar nuestros datos, y sobre todo sentido común, desconfiar. Y muy breve, 20 segundos, si ya sabemos que hemos sido víctimas de un fraude, ¿cómo hay que proceder? ¿Hay que denunciar? ¿Cuáles son un poco los pasos básicos a proceder si nos hemos dado cuenta de que nos ha pasado? Primero, recoger toda la evidencia que tengas, en el sentido que si vas al banco, oye, hay una transferencia ilegal, ¿esta transferencia de qué es? Con ese reporte, ir a comisaría de policía, Guardia Civil, su demarcación policial, y nosotros ya solicitaremos datos. Lo primero, también cambiar usuario y contraseña si utilizas banca online, pero intentar coger todos los reportes posibles, y ya el investigador irá pedir a los bancos y analizar el dato y llegar al fin. Bueno, pues con todo esto vamos a ponernos al día para que no tengamos ningún disgusto. Javier Castro, especialista en investigación tecnológica de la Guardia Civil, destinado en la Comandancia de Palencia. Gracias por la labor que hacen y por explicarnos todos estos consejos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ahora hacemos una breve pausa y a la vuelta continúa la actualidad aquí en Está Pasando. Estamos pendientes del alcance de un incendio en una vivienda en un pueblo del Bierzo, y les hablaremos de una exposición de cine de juguete. Hasta ahora.
Es la 1:18 de la tarde, seguimos en directo en Está Pasando y después del análisis, como siempre, vamos a ver qué más sucede a esta hora de la mañana y de la tarde prácticamente aquí en Castilla y León, muy pendientes de un pueblo del Bierzo donde un incendio ha destruido la cubierta de una vivienda y además se trata de la casa de un deportista pues muy conocido en la zona. Natalia, ¿qué más sabemos? Sí, anoche ardía el tejado en el que residía el portero de la Ponferradina, Amir Abed Zade, en San Miguel de Arzanza. En el Bierzo, todo apunta a que fue a causa de la chimenea de su casa. Fue un vecino el que alertó de las llamas a las 11 de la noche. Silvia Nogueiro. Este es el estado en el que ha quedado la vivienda después de un aparatoso incendio que obligó a los bomberos de Ponferrada a trabajar durante 4 horas. Estamos en San Miguel de Arganza, a unos 20 kilómetros de la localidad de Ponferrada. Aquí el portero de la Deportiva residía desde hace 2 años, aunque ahora la vivienda ha quedado totalmente inutilizada. El fuego se inició previsiblemente en la chimenea que está ubicada en la terraza cristalada del inmueble, aunque las llamas se propagaron muy rápidamente a la cubierta y a la primera planta del edificio. Afortunadamente no ha habido daños personales y el portero ha podido entrenar con normalidad esta mañana. Pues muchísimas gracias, Silvia. Y en la Filmoteca de Castilla y León se ofrece una exposición para conocer y disfrutar del Cine In, el primer proyector de películas pensado para los juegos infantiles participativos y creativos. Se exponen una selección de 50 aparatos, 200 películas, juguetes y accesorios del cine NIC utilizados en distintas épocas y durante 4 décadas. Esta exposición va de la mano de Antonio Sánchez, colaborador de la Filmoteca y propietario de una de las colecciones de cine más completas de nuestra comunidad, y con él está Paco Gómez. Muy buenos días. Sí, buenos días. La magia del cine lógicamente aflora en el mejor lugar para ello, la Filmoteca de Castilla y León, que acoge esta exposición temporal durante las próximas semanas dedicada a una parte muy especial del cine, la destinada a los más pequeños, y además lo hace, aquí lo estamos viendo, a través de una colección pues, prácticamente única de proyectores de este tipo de cine que es muy especial. Es parte de esta colección de Antonio Sánchez, que nos acompaña esta mañana. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo proyectores, tiras, y este Cine NIC, que es, nos decías, es una marca española que inventa la manera de que el cine domésticamente pueda llegar a los niños. Exactamente, es la revolución del cine infantil. La familia Nicolau, una familia catalana, son fabricantes de papel y descubren que con tiras de papel pueden hacer cine, pueden contar una historia. Y en 1931 patentan ese modelo de ahí, el Cine NIC de 1931, está fabricado en madera, cartón, unas lentes y metal. Y con eso pueden contar una historia. Es la revolución a nivel mundial, venden más de 10 millones en todo el mundo de proyectores y bueno, aparte fabrican juguetes, son jugueteros, también se hacen jugueteros. Bueno, me imagino que hablamos de una distribución a gran escala, pero obviamente entre familias pudientes, ¿o era muy asequible? No, era un proyector asequible. Lo bueno que tenía eso, que en aquella época proyectores, pues había el Pathé Baby, que costaba unas 100 pesetas, y este se empieza a comercializar con 16 pesetas, por tanto fue asequible. Bueno, estamos viendo, tienes una colección impresionante, Antonio. ¿Por qué esta pasión por el Cine NIC? Pues no lo sé, posiblemente sea un trauma infantil, de que no llegué a tener de pequeño un cine sin y ahora tengo pues 150 proyectores. ¿En uso? Prácticamente todos están funcionando. Es una historia apasionante, pues muchísimas gracias, Antonio. Recomendamos a todo el mundo que venga a disfrutar de tu exposición y además a conocer cómo era el cine infantil, efectivamente, el precursor del Cinexin que tuvieron nuestros antepasados. Muy interesante, no se la pierdan en la Filmoteca de Castilla y León, en la Casa de las Viejas de Salamanca. Pues nos lo apuntaremos. Muchas gracias, Paco. Y ayer se celebró en el Palacio de la Audiencia de Soria un concierto benéfico por las víctimas de los terremotos de Turquía y de Siria. Ha sido organizado por varias ONGs y entidades del tercer sector de Soria. La entrada estaba a 10 euros y entre los grupos invitados estuvo el Guapo Calavera o Monipolio.
música vamos llegando al final del programa de hoy. Natalia, estaba yo haciendo memoria que ha dicho Paco Gómez en Salamanca que esa exposición era sobre los precedentes del Cinexin. ¿Tú sabes lo que es el Cinexin? No, me sacas unos cuantos años, tú sí que lo Te saco sabrás. los colores y unos cuantos años. Carlos y Luis sí que lo saben. Aquel juguete con el que jugamos todos era un reproductor de cine que con una manivela se proyectaba en la pared y muchos echamos muchísimas horas. Mañana también hablaremos de cine porque comienza en Valladolid la Semana de Cine de Medina del Campo. Así que hablaremos de eso y de todo lo que esté pasando, pues aquí, en Está Pasando. Mañana volvemos en directo a las 12:30. Hasta mañana. Adiós.